En esta clase vamos a ver sobre las progresiones aritméticas. Primero comencemos con el concepto de sucesión. Una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Por ejemplo, un ejemplo de sucesión es el conjunto de los números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. El término que ocupa la posición n se denota por a sub n y se denomina término general o término ns. Por ejemplo, en la sucesión de los pares, el primer término sería a sub 1 igual a 2 y el sexto sería a sub 6 igual a 12 y el término general sería a sub n igual a 2 por n. Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Este número se denomina diferencia y se denota por d. Aquí tenemos la diferente sucesión que sería a sub 1 como el primer término, a sub 2 es igual al primer término más la diferencia que sería a sub 1 más d, para todos los términos de la sucesión aritmética. Es decir, el último término que sería el a sub n más 1 es igual a sub n, que sería su término anterior de la sucesión, más d. Fórmula para calcular la diferencia. Sería d igual a sub n más 1 menos a sub n. Es decir, la diferencia se obtiene restando términos consecutivos. Si la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante en toda la sucesión, entonces la sucesión no es aritmética. Tenemos aquí unos ejemplos. La sucesión de los números pares es aritmética con diferencia d igual a 2, ya que a sub 1, que sería el primer término, es igual a 2. El segundo término, a sub 2, sería igual a sub 1, el anterior término, más la diferencia que es 2, que daría un resultado de 4. A sub 3 igual a sub 2, que sería el anterior término, más d, que es la diferencia que es 2, sería 4 más 2 igual a 6, y así para todos los términos de la sucesión de los números pares. La diferencia se calcula restando dos términos consecutivos. Por ejemplo, aquí la diferencia la encontramos restando el segundo término con el primer término, que nos daría un resultado de 2, es decir, a sub 2, que es el valor de 4 menos el primer término a sub 1, que sería 2, nos da un resultado de 2. ¿Sí? Y así, tomando cualquier par de números, la diferencia nos va a dar 2. Sucesión de números pares. El término general. Se puede calcular cualquier término de la sucesión mediante una fórmula o término general. Esta fórmula se obtiene a partir del primer término y de la diferencia. Es decir, a sub n va a ser igual a sub 1 más d por n menos 1. Por ejemplo, calculamos el término décimo de la sucesión de los pares. ¿Qué es lo que necesitamos? Sería el primer término, a sub 1, la diferencia y el valor de n, que es la posición del término que queremos resolver. Entonces, como el primer término es a sub 1 igual a 2 y la diferencia es d igual a 2, el término que ocupa la décima posición sería a sub 10 igual a sub 1 más d por n menos 1, reemplazando los datos que tenemos, que sería el primer término 2 más la diferencia 2 y n menos 1, que nos da 10 menos 1, nos da un valor de 9. 9 por 2, 18, más los 2 nos da un valor de 20. Es decir, el término décimo de la sucesión de los pares es el número 20. La suma de los n términos. Tenemos una primera fórmula, que es, conociendo el primer término y el término nésimo de la sucesión, podemos calcular la suma de los n primeros términos con la siguiente fórmula. S sub n, donde n representa el número de términos que queremos resolver,
sería igual a n por a sub 1 más a sub n dividido para 2. Por ejemplo, queremos calcular la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares, es decir, nuestro n va a valer 5. Sin aplicar la fórmula tendríamos de la siguiente manera la solución. S sub 5 igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5. Es decir, la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares. Los 5 primeros términos de la sucesión de los pares son 2, 4, 6, 8 y 10. Realizando la suma de estos términos nos da un resultado de 30. Es decir, la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares nos da 30. Ahora vamos a resolverlo para aplicar la fórmula. Como el primer término de la sucesión de los pares es A sub 1 igual a 2 y el quinto es A sub 5 igual a 10, la suma nos quedaría de la siguiente manera. S sub 5 igual a 5 multiplicado a sub 1 más A sub 5 dividido para 2. Si reemplazamos los valores de A sub 1 y A sub 5, nos da un resultado de 5 por 2 más 10 dividido para 2. Aquí nos quedaría 5 por 12 dividido para 2, que nos da 60 dividido para 2, que es igual a 30. Es decir, aplicando la fórmula, tenemos que la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares es igual a 30. Con la segunda fórmula, también podemos calcular la suma de los n primeros términos a partir del primer término y de la diferencia con la siguiente fórmula. S sub n es igual a n por a sub 1 más d por n y por n menos 1 y todo esto dividido para 2. Por ejemplo, vamos a calcular nuevamente la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares. Es decir, necesitamos n en este caso tendría el valor de 5, necesitamos el valor del primer término de la sucesión y la diferencia. Ahora, reemplazando en la fórmula tendríamos que n tiene el valor de 5, reemplazando en la fórmula tenemos ahora S sub 5 sería igual a 5 por el primer valor que es 2, más la diferencia en la sucesión de los pares que sabemos que es 2, multiplicado por 5 menos 1 que nos da 4 y todo esto dividido para 2. Ahora tenemos que esto es igual a 10 más 20 y nos da un valor de 30. Es decir, también calculamos que la suma de los 5 primeros términos de la sucesión de los pares es igual a 30. Ahora tenemos el siguiente problema. Nos piden calcular la diferencia de las siguientes sucesiones. A, 11, 13, 15, 17 y 19. B, 11, 16, 21, 26 y 31. Y C, 10, 6, 2, menos 2, menos 6 y menos 10. Para calcular la diferencia tenemos que restar términos consecutivos. En este caso restaremos el segundo y el primer término de cada sucesión. Es decir, tenemos que D es igual a A sub 2 menos A sub 1. En esta sucesión, nuestro A sub 2, es decir, nuestro segundo término, tendría el valor de 13 y nuestro primer valor, es decir, A sub 1, tendría el valor de 11, que nos da un resultado de 2. Por lo tanto, la diferencia es D igual a 2. La segunda sucesión tendríamos 11, 16, 21, 26 y 31. Tomamos nuestro segundo valor y nuestro primer valor y lo restamos, que nos daría un resultado de 16 menos 11 igual a 5. Por lo tanto, la diferencia de esta segunda sucesión es D igual a 5. Ahora para C, que es 10, 6, 2, menos 6 y menos 10. Nuestro segundo término de la sucesión tendría el valor de 6 y nuestro primer valor sería 10. Por lo tanto, nos daría que la diferencia es 6 menos 10 igual a menos 4. Por lo tanto, la diferencia es D igual a menos 4.